Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estamos acompañados de los doctores Federico Vallejo, economista e investigador de la Universidad Santiago de Cali, a quien ustedes ya conocen porque es panelista frecuente de este programa. El doctor David Andrade, que también se ha desempeñado en algunos cargos públicos en temas de competitividad, es analista social y económico y también nos ha acompañado con alguna frecuencia en este programa. Y Carlos Arturo Oviedo, quien es especialista en gestión ambiental, tiene su propia consultoría en temas ambientales para empresas y para entidades territoriales y hoy está aquí invitado por primera vez a nuestro programa institucional. A ellos los saludo, les agradezco su presencia para entrar en el tema. Buenos días a todos. Buenos días. Muy bien. Recuerden que este programa usted lo puede ver por Global TV, frecuencia 2, por Encali TV, frecuencia 116, por www.canal2.co y para España e Italia, para la población migrante, por eurolatintv.com, eurolatintv.com. El tema que nos ocupa hoy es la locomotora minera, los paros mineros, las presiones que se vienen dando en los últimos meses a propósito primero de que la famosa ley que reemplazó el Código de Minas que regía desde el año 2000 fue cambiado en el 2010, que fue declarada inexequible después porque no se le había hecho las consultas a las comunidades y a las minorías étnicas donde estaban los territorios a explotar, ley que la Corte Constitucional de todas maneras le dio un periodo de transición de 2 años y que ahora se está terminando y que tiene en manos del Código de Minas anterior toda la legislación y las decisiones de política minera de Colombia, pero unido a esto, la evidencia de que Colombia tiene 114 millones de hectáreas. Ese es el territorio del país, 114 millones de hectáreas. De ellas, 20 millones de hectáreas están en este momento entregándose en concesión, es decir, casi el 20% del territorio nacional, mucho de él selvático, mucho de él con reservas forestales, con humedales, con vertientes de grandes ríos, hasta ahora inexplorados, están en manos de transnacionales. Y un dato muy importante que no puede pasar desapercibido. Los estudios que se han hecho en el mundo dicen que hoy en el mundo hay 10 países con alta concentración de tierras en explotación minera y sobre todo en explotación minera por parte de transnacionales. Esos 10 países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. O sea, nosotros estamos entre uno de los 10 países del mundo, de una comunidad reconocida en la ONU de más de 200 países, donde hay altísima concentración de tierra en manos de transnacionales, es decir, de inversionistas foráneos que están llevándose el oro, el níquel, la plata, el carbón, etcétera, el coltán de las tierras propias, especialmente tierras selváticas. Ese es el tema. Entonces quiero pedirle a Federico que introduzca su primera apreciación sobre esta singular situación que vive Colombia. Bueno, José Alberto, hemos planteado, y compañeros de la mesa, en anteriores programas una visión que siempre o que desde mi perspectiva se ha dicho, y es el tema de que no hay una política de Estado, digamos así, hay una política de Estado, no es una política de gobierno. Esta concesión de permisos para la explotación no corresponde solamente a lo que se vino a llamar hoy la locomotora minera. Se veía venir, ya desde el gobierno de Uribe el número de licencias había incrementado exponencialmente, se ha multiplicado por más de 20, y en ese sentido, digamos que esas apuestas de las transnacionales no obedecen solo al último cuatrenio, son inversiones muy grandes y de alguna manera pues se hacen con bastante tiempo.
Ese es un primer punto, que hay que entender esto como una política de Estado, no simplemente como una política de gobierno. No será fácilmente revertible independientemente de quien vaya a la contienda electoral para la presidencia en el próximo periodo. Digamos que es complicado tomar correctivos sobre esto desde el punto de vista político. Y el otro asunto es que de alguna manera dentro de la política de gobierno, lo que se obedece a lo del presidente Santos, sí se acentuó obviamente esta política dentro de lo que él vino a llamar una de sus locomotoras del desarrollo. Hemos visto que los resultados macroeconómicos han sido favorables, tenemos una inflación de 2.7, no es alta, un desempleo que bajó a menos de un dígito, ¿cierto? Estamos con un desempleo por debajo del 20%, del 13%, 9%, 3% en Cali, 9%. Habíamos tenido históricamente un desempleo superior al 20%, o sea que ya estar hoy en día en el 9% es bueno, con la inflación regulada. Si miramos qué hay detrás de eso, y un crecimiento alrededor del 4%. Entonces, miren, mucho de ese crecimiento está dado en justamente el tema de la explotación minera. Entonces, está dejando unos dividendos. Y pareciera ser como si el empleo estuviera mejorando por esa vía, pero no lo es tanto. Si miramos un poco hacia adentro sobre esas cifras de empleo, ese 9 punto y pico por ciento de tasa de desempleo, pues nos damos cuenta de que muchos de esos empleos son ya precarizados. Son empleos que no obedecen al sector formal de la economía y que mucho menos se llevan a cabo por el tema minero. La explotación minera, lo he dicho varias veces en este programa, no explica sino alrededor del 1.5% del empleo en este país, o sea que si crece el sector minero puede crecer el Producto Interno Bruto, pero no va a crecer el empleo de manera directa. Muy bien, David, lo que dicen los líderes sindicales de los sindicatos ligados a estas explotaciones mineras. Ayer nada más y antier en Bogotá ha habido grandes movilizaciones del sector minero energético, no solo del sector del carbón, y una de sus plataformas de reivindicación es que se están trasladando a las comunidades, es decir, se están despojando de sus tierras a las comunidades. Las transnacionales, para asentarse, en la práctica están arrinconando u obligando a que los habitantes ancestrales tengan que salir. O sea que no solamente es el efecto perverso de la contaminación y de la sobreexplotación, sino que se está moviendo a la comunidad humana. Y toda una maraña que puede existir. Uno se pregunta entonces, ¿y por qué un país violento? Pues un país que lleva años ahuyentando a las personas. No porque las guerras y las batallas y la financiación de las armas no es solamente porque nos enemistamos y vamos a pelear. Detrás de todo eso existe el interés claro de apropiarse de los territorios y de la tierra, que todavía sigue siendo fuente importante de riqueza, sobre todo en una sociedad como la colombiana, que parece ser que no hemos avanzado. Yo quisiera complementar un poco o profundizar un poco lo que Federico comenta. La minería es uno de los renglones más importantes en la producción, digamos, del Producto Interno Bruto de Colombia, es la minería. Hace unos años era más del 50%, casi el 60%. Eso, digamos, ha ido disminuyendo un poco, pero sigue siendo fuertísimo, digamos, el aporte de la producción de la minería. Sin embargo, esa producción, esa generación de riqueza no se transmite ni por el empleo, como lo explicaba el profesor Federico, ni por otras condiciones, porque precisamente quienes desarrollan la minería a gran escala son unos agentes que tienen un poder de negociación interesantísimo, que dice: yo voy allá, pero si me regalan todo y si no me cobran nada, y termino sacando todo. Pero prácticamente estamos lo mismo que en la época de la colonia. Digamos, Colombia siempre ha sido eso, extractivo. Llegaron, vinieron, sacaron oro, sacaron todas las riquezas que pudieron, la llevaron. No hemos avanzado mucho, a pesar de gritos de independencia, a pesar de batallas, a pesar de muchas cosas. El panorama parece que sigue siendo exactamente igual. Y hay que distinguir que en esos momentos hay una minería legal, hay una minería informal y hay una minería ilegal. Entonces ahora, cuando muchas personas que están viendo, bueno, porque esa minería solo la tienen unos pocos, yo quiero meterme, entonces ya viene la ilegalidad y la informalidad a ser drásticamente condenada, y ahí sí se viene a evaluar los impactos medioambientales negativos,
¿cierto? Mientras que llevamos cientos de años de historia donde todo parecía estar funcionando bien porque no había metido otros actores en ese. Carlos Arturo, además de lo que dicen nuestros dos colegas, hay un evidente impacto ambiental en la explotación minera. Uno ve, por ejemplo, el río Dagua. Todos los que hemos pasado por el río Dagua desde hace 5 o 6 años sabemos que lo que era el río Dagua ya nunca será. Ese río quedó destrozado, sus riberas, sus afluentes quedaron contaminados, el lecho del río quedó alterado profundamente, pero ese es apenas uno, el iceberg que se ve aquí. Pero ¿qué podrá pasar en la selva del Chocó? ¿Qué podrá pasar en el Amazonas? ¿Qué podrá pasar allá arriba en la costa atlántica? Esos efectos ambientales, explíqueselos o explíquenoslos a nosotros. El daño, además del arrasamiento de población, el arrasamiento de naturaleza, el daño de contaminación, ¿qué efecto va a tener sobre Colombia? José Alberto y panelistas, amigos, compañeros de esta mañana, el tema yo podría, digamos, tratar de abordarlo desde el punto de vista del elemento puramente ambiental, pero es necesario, digamos, tratar de ponerlo en el contexto de la realidad. El tema del ambiente tal vez solamente se ha referido al tema ecológico, pero hoy nos damos cuenta que el tema del ambiente es todo. O sea, nosotros estamos impactados por una serie de dinámicas que son completamente integrales, o si se quiere, desde el punto de vista del análisis holístico. Nosotros tenemos que entender de que las dinámicas de la minería son dinámicas que están generando una serie de impactos de todo tipo, económicos, sociales, políticos, en el conflicto de la violencia. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros hoy? Es que en razón de permitir la explotación minera o de lo que está sucediendo, que a diferencia de lo que planteaba el profesor Federico, yo digo que lo que pasa es que los estados reaccionan muy tarde frente a las realidades que se generan en el día a día. El tema de la locomotora minera del presidente Santos no es más que una legalización efectivamente de lo que ya venía sucediendo. Entonces, hoy esos temas están completamente visibilizados. Nosotros tenemos, además de decir que Colombia es el país que por kilómetro cuadrado tiene la más alta biodiversidad del mundo. Entonces, cualquier impacto que se genere en términos de la explotación, digamos, minera, pues efectivamente va a terminar generándonos un grave efecto. Y son efectos que estamos viendo hoy. Son efectos que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, el del río Dagua, que lo mencionó José Alberto, digamos, ahorita, es uno de ellos. Pero ¿dónde me dejan la situación de los farallones? En los farallones hay explotación minera. ¿Dónde de ella informal y también ilegal? Y de todo tipo. ¿Dónde me deja usted, por ejemplo, lo que está sucediendo con el tema del río Dagua, que todo el mundo habla del río Dagua por el río Dagua per se, pero no nos estamos dando cuenta que nos le está aumentando la altura a la bahía de Buenaventura, generándole una inviabilidad espantosa, porque todos nosotros sabemos y hemos escuchado por infinito tiempo que efectivamente el problema del puerto de Buenaventura, la inviabilidad del puerto de Buenaventura, es porque los barcos Pox-Panama o de gran calado no entran, y resulta que en gran medida están tremendamente, digamos, asociados a eso. Sedimento del río. Exactamente, el sedimento del río que está aumentando y que efectivamente cada que le mete una plata a ese puerto, que es un elemento, que es nuestra vida, que es como el corazón, pues, de toda la economía del país, efectivamente, digamos, se está viendo afectado. Hoy estamos nosotros viendo aquí en el río Cauca cómo de manera frecuente, José Alberto, estamos viendo los cortes de agua que nos están haciendo cada vez de manera más frecuente, y eso tiene que ver con el impacto que se está generando desde el punto de vista de la explotación minera a gran escala, pero además de eso sin la posibilidad de ser sustentable. Hay una situación muy complicada, y es que desde hace mucho rato la academia, la economía han planteado que nosotros podemos impactar el ambiente, pero que la tasa de recambio de ese impacto del ambiente es que el ambiente tenga la capacidad de recuperarse. Y yo puedo tumbar unos árboles, yo puedo generar una explotación, pero que eso tenga la posibilidad de recuperarse. A eso es el concepto que los europeos y algunas dinámicas o algunas sociedades la han llamado el concepto del reparare. O sea, yo reparo el daño que hago.
Resulta que aquí el concepto del daño del reparo en toda la sociedad latinoamericana, y poniendo allí, digamos, haciendo un paréntesis, fíjese, José Alberto, que todos los países que están entre los 10 con mayor impacto son latinoamericanos. Todos latinoamericanos, estaba viendo. Exactamente. Entonces, fíjate que se queda uno aterrado de ver cómo el concepto del repare no existe. Aquí se les convirtió en la ley, que me parece que es una defensa, y nosotros tenemos que ser, digamos, como sociedad tenemos que exigirle y reprocharle a las autoridades ambientales que hagan su labor. Nuestras autoridades ambientales se han vuelto burócratas, se han vuelto solamente de titulares, pero no están tomando las decisiones que deben ser. Yo me quedé aterrado de ver al director de la CBC con el tema aquí de Zaragoza, que se fue a pasar por allá a decir, vea, esto hay un impacto muy grave. El director de la CBC, que es el que tiene bajo su tutela la responsabilidad de poder efectivamente tomar los controles y pedirle a las autoridades que tomen, digamos, las decisiones. El concepto del reparo hoy se convirtió en ¿qué es? Contamine y pague. ¿Usted cómo hace para pagar? Correcto. Una cosa muy grave es que como estamos en la ciudad, casi siempre pensamos los que vivimos en la ciudad, eso está muy lejos, eso pasa por allá, eso a mí no me afecta. Y no nos damos cuenta de que en la cadena alimenticia, cuando cultivamos o cuando consumimos el pescado, por ejemplo, o el marisco, ya ahí viene el efecto de esa contaminación. Pero datos importantes, hay 65 millones de hectáreas de 114 millones que tiene el país en licitación para concesiones. Es decir, hay solicitudes que si se dieran todas, sería el 60% del territorio nacional concesionado para explotación mineroenergética. Esto es una aberración. Hoy tenemos 20 millones o 22 millones de hectáreas en este proceso de licitación. Pero quiero pedirles que escuchemos a nuestros concejales. ¿Qué dicen ellos? Ayer estaban nuestros periodistas allí y les preguntaron alguna opinión sobre el tema. Sí, la verdad es que lo que el 19 se ha dado como hora cero para arrancar en el paro es un paro que une, digamos, al sector mineros, a los sectores agropecuarios e incluso a los camioneros. Son varios sectores del país, porque el paro minero ya arrancó. El paro minero arrancó hace unas 3 semanas, tal vez, y en el paro minero pues hemos visto, digamos, lo que está pasando en Caucasia, Antioquia, donde hay un enfrentamiento, porque casi toda la población vive de la minería y de la minería artesanal. Realmente la razón es porque aquí lo que están haciendo es arrasando con el país. Los recursos naturales que son de los ciudadanos colombianos se los están entregando a grandes multinacionales. Aquí por décadas, por siglos, hay familias que han vivido la minería artesanal que hace un daño ambiental, es cierto, pero es un daño mínimo comparado, ínfimo, comparado con el daño monstruoso que hacen las grandes multinacionales que acaban con las montañas, los ríos y con todo. Sin embargo, el gobierno le da por ley la legalidad, le trata de legal a la minería multinacional, pero la minería artesanal la trata de ilegal cuando son los ancestrales, imagínese usted. Entonces este gobierno, un gobierno que vende la patria. Pues yo creo que lo único que puede hacer el minero, lo que va a hacer, salir al paro, salir a moverse, porque le cuento que aquí la locomotora es para aplastarnos a nosotros, a los ciudadanos colombianos. Lo mismo pasa con el agro. Usted sabe que le entregan las grandes tierras, los grandes territorios. Hoy, en este momento, el compañero Wilson Arias está haciendo un debate acaban de denunciar cómo el gobierno entrega los baldíos, y sale el descarado ministro, ayer, ustedes lo vieron, furioso a decir que entonces que van a hacer una ley, y así lo ha dicho Santos también, donde van a legalizar que se le puede entregar a los pequeños campesinos, pero que también a los grandes empresarios, cuando lo que van aquí a legalizar es grandes. Estamos devolviéndonos a la época de la colonia, donde todos somos esclavos y trabajamos en minas y en grandes plantaciones, y obviamente para favorecer a unos pocos que son los que se enriquecen. La única salida para la población es salir a la calle. Yo no veo otra, porque aquí ellos han legalizado con leyes, las leyes son para ellos, no para el pueblo, y entonces yo creo que la única salida es salir a la calle. Mire, aquí no nos deja nada. Aquí la explotación minera, tal como la explotación petrolera, ellos se llevan todo. Prácticamente lo que nos dejan aquí son migajas, limosnas. Nosotros, incluso, lo peor del caso es que se acaba el empleo, se acaba la comida, se acaba la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, porque acaban con todos los territorios donde podíamos sembrar nosotros el maíz, el arroz, todo, ¿cierto? Acaban con el agua, o sea, nos dejan en unas condiciones de vida terribles, y el empleo no es empleo, es simplemente explotación en unos socavones donde la gente todos los días no sabe a qué hora se va a morir, porque le contaminan su cuerpo, salen con enfermedades terribles,
combustibles, o si no muere aplastado o asfixiado por el gas. Entonces la cosa es muy complicada. En teoría, la actividad minera y todo lo que está sucediendo está dinamizando la economía, en teoría, y en la práctica va a generar empleo, va a generar movilidad de dinero, va a generar oportunidades económicas para el país. Pero yo sí soy un tanto escéptico porque hay dos aspectos. Pensando en generar dinero y generar divisas para el país, no se puede sacrificar nuestro ecosistema. Que está sucediendo en Santa Marta, por ejemplo, con el tema del Cerrejón es lamentable, porque se está sacrificando la gran riqueza natural que tenemos en aras de productividad. Entonces, ese desarrollismo salvaje, sacrificando la naturaleza, me parece, todo tiene que ser en su justa proporción y en su justa medida. Y el otro tema es, la entrada de las grandes locomotoras va a sacrificar a los mineros artesanales, que ahora se convierten en mineros ilegales. Entonces, no se puede pensar en desarrollar la economía de un país sacrificando sectores, así sean minoritarios, históricos, y miles de familias que sobreviven de ese método y sobreviven de esa manera de trabajar, que es empírica, pero que la han desarrollado por generaciones los padres, los hijos. Entonces, se tienen que buscar puntos intermedios, que entre el desarrollo, que entren las grandes empresas e intentar incorporar a este grupo de personas y brindarles oportunidades, porque te repito, no se puede soportar y vislumbrar y tratar de generar una falsa idea de riqueza matando de hambre a un sector del país. Nosotros somos una ciudad del interior del país, pero tenemos explotación minera en nuestro entorno y en nuestra jurisdicción. Por eso es tan importante conocer el grado de información que tienen los propios concejales de la ciudad. Ahí hemos escuchado a dos posiciones un tanto contrapuestas, aunque al final coincidentes en que no puede ser que la explotación minera arrase el ecosistema y también la viabilidad del derecho a sobrevivir que tienen muchas familias, sobre todo de los estratos más pobres. Federico, ya hemos visto el problema macro. Ahora tenemos a una semana, la próxima semana está anunciado un paro minero. Eso es lo que explica por qué hoy estamos tocando este tema. Y todo indica que el paro se va a dar, y se le va a unir mucha más gente. El gobierno insiste en que no solo que no se haga el paro, sino que no hay razones para hacerlo. Que lo que pasa es que hay grupos de interés que quieren boicotear la locomotora minera. Pero, aunque no es exactamente para explotación minera energética, pero ya hoy en las noticias de esta mañana o desde anoche se informaba que la familia de nuestra ministra de Educación, que es vallecaucana además, a través de un sinnúmero de empresas, sociedades anónimas simplificadas, se ha hecho a unas tierras muy importantes también en los llanos orientales, que están sumadas a una gran explotación de aceite. Y lo mismo pasa con el alto consejero para la reintegración. La familia de Alejandro Eder también ha hecho grandes inversiones en los llanos orientales para explotaciones o bien de biocombustibles o de otra naturaleza. Entonces uno se pregunta desde acá como ciudadano corriente, pero entonces ¿qué es lo que se está negociando en La Habana? Los grandes poderes, porque la FARC son terratenientes, controlan una gran cantidad de tierras del país, y representantes de familias muy poderosas y de empresas muy poderosas están sentados a la mesa. ¿Están negociando lo de ellos o están negociando lo del país como tal? Bueno, ahí hay un tema que es importante, es la manera, como tú señalas, de cómo se instrumentaliza el Estado pues para beneficio propio de algunas familias, no solamente alrededor del tema de la tierra, sino también alrededor de otros temas. Pues hay unos ejemplos que son arquetípicos, y los hijos del presidente Uribe y su gran capacidad negociadora, ¿cierto? De alguna manera muchas veces se legisla a favor de ciertas cuestiones. Respecto al tema del paro como tal, justamente lo que el paro
manifiesta es eso. O sea, digamos que alrededor de esa política minera han habido un conjunto de incongruencias en un sentido, y es tal como lo señalaba David. Hay una minería que es ilegal, una que es informal y otra que está dándose de una manera permisiva. Pero esa dinámica en donde se establecen esos tres grupos no son, digámoslo así, homogéneos. Mientras muchas veces el ministerio plantea la posibilidad desde el punto de vista económico que se haga la explotación, el Ministerio del Medio Ambiente dice que no se va a dar el permiso. Entonces, por ejemplo, hay ahí ese tipo de ambivalencias que todavía hay que resolver. Cuando se define qué es lo formal y qué es lo informal, resulta que muchas personas que venían haciendo una práctica centenaria alrededor de la explotación minera y tradicional, pues de un momento a otro quedan ilegalizados. Pero esa ilegalización también conduce de alguna manera a unos procesos de precarización y de expulsión de esas, y de ir en contra de las condiciones de vida de esas personas, que son bastantes. No es lo mismo la explotación de un sector minero con 1000 personas alrededor de él haciendo mazamorreo, por ejemplo en el oro, a meter 5 retroexcavadoras que hacen el trabajo de esas mismas personas, ¿cierto? Entonces vamos a tener un impacto sobre el empleo y vamos a tener una mayor explotación más intensiva en capital, en donde estos sujetos no van a poder participar. La lógica del Estado de convertir en ilegal ciertas cuestiones no obedece solamente al sector minero. Si ustedes se fijan, por ejemplo, muchas personas actuaban como paramédicos, por poner un ejemplo simple, y de un momento a otro la legislación los convirtió en sujetos que tenían que tener una titulación para ser paramédicos, entonces el mercado mismo los desregulariza. Un caso alrededor que me comentaba mi hermano de la medicina, un profe que fue el fundador de la Escuela de Cardiología Infantil en Medellín, en una prestigiosa universidad. Resulta que no era cardiólogo infantil, era simplemente pediatra, pero y se dedicó a estudiar el tema de la cardiología. Siendo fundador, llegó una ley alrededor de la educación y lo dejó por fuera porque él no tenía el título de la paradójicamente de la maestría que él mismo había creado. Entonces, digamos que mediante una ley se puede definir de alguna manera desde el punto de vista jurídico qué es lo legal y qué es lo ilegal, tal como decía el doctor Oviedo, un poco actualizando de una manera tarde esa actividad económica, ¿cierto? Y de alguna manera hay que mirar es quién se afecta allí. El hecho de que estén saliendo grandes masas de gente a protestar es porque justamente son ellos los que más tarde llegan y los que son más difíciles, les cuesta mucho más generarse a sí mismos esos procesos de formalización. David, es clarísimo que el gobierno nacional ha apostado por la minoría a gran escala, a cielo abierto y de las transnacionales, y en documentos del ministerio se reza que había que ilegalizar a toda la minería artesanal y había que prepararse para grandes resistencias, porque iban a ser afectados puesto que hacían parte de lo que ellos llaman el mercado gris. ¿Sí? Es ese tipo de situaciones que comienzan a señalar a este señor, que es un minero artesanal, como un delincuente, propiciadas por el Estado. Tenemos que develarlas, porque no es que sea delincuente, es que se está favoreciendo a una transnacional. Yo no sabía ese documento, pero pues más evidente para dónde. Insisto, pareciese que este país no tiene desarrollo en sus instituciones, en sus maneras, digamos, de organizarse. Seguimos bajo un modelo colonial. Vengan acá, llévense nuestras riquezas y denme lo que me toca a mí, y eso lo disfrutan los que están en el poder, no más. Y ahí, como lo planteaban los concejales, ambos creo que coinciden en eso, como lo plantea el profesor Federico también, el problema es de modelo. Aquí lo que hay claramente es una política de Estado, que ni siquiera es una política ni de Uribe, ni de Santos, ni de Gaviria, ni de ninguno de esos, sino de Estado. El que llegue y el que esté, ahí va a estar funcionando. Respecto a las movilizaciones y las cosas, yo creo que hay que darle razón a aquellos que dicen que hay algún interés político quizás
para estar moviendo eso, porque no solo la minería, vienen los camioneros, vienen los agricultores, vienen los cafeteros, los del chocolate, todo. Digamos, ahí sí hay un trasfondo, porque como dice Choquitán, las cosas no están tan mal como dicen, digamos, ahí sí tienen razón para quejarse y toda cosa, pero pues tampoco es que hayan cambiado las vainas pues para que hoy sí sea un levantamiento pues que vaya a cambiar el modelo y la estructura. Ahí debe haber algún interés y alguien que esté financiando esas cosas. Pero muy importante, el tema del precio. El precio oficial del oro es más bajo que el precio digamos, en el mercado informal o en el mercado ilegal. Entonces eso va a estimular, mientras que el precio sea superior, va a estimular a que haya un aprovechamiento de eso. Y hay una diferencia con el precio. Si usted va a exportar 1 gramo de oro y pide los permisos y pide la cosa, primero para que lo den es un lío. Y segundo, el precio no es competitivo. Entonces, ¿usted qué le está diciendo a la gente? Váyase a la informalidad y váyase a la ilegalidad. Ese oro termina en Panamá y vuelto a traer ya hecho joya. Claro, tristemente también el narcotráfico y las actividades violentas y las actividades ilegales siempre van a buscar mercados de ese tipo para poder financiar y poder hacer transacciones. Entonces, hoy en día la minería se está convirtiendo en la herramienta financiera, en la herramienta de intercambio para financiar, digamos, el tema de las actividades ilícitas de los narcotraficantes, de la guerrilla, del paramilitarismo. Entonces, yo sí pienso, y termino con eso, que hay que repensar el modelo. Un modelo que dice, nada de inversionista extranjero, nada de industria. Eso hay que dejárselo para que los indios, los negros y la gente de la tierra cuide eso o lo explote de manera pequeña. Otros que dicen, no, arrasemos con esa gente y que vengan grandes industrias multinacionales y que nos paguen unas regalías por eso. O lo que nunca podemos lograr es un punto intermedio donde podamos tener un desarrollo comunitario junto con la inversión extranjera, junto con la inversión, pero que sea justo, que incluya a la comunidad, incluya a la sociedad y respete, digamos, el medio ambiente, no solo de la generación que actualmente vive, sino de los que están por venir, una equidad intergeneracional, porque toda esa riqueza, digamos, es más rentable para el país no tocarlo y esperar a que, digamos, las condiciones del mundo cambien, a explotarlo en esos momentos. Pero evidentemente el pensamiento cortoplacista obliga hasta a tomar estas decisiones. Este tema está íntimamente ligado a las famosas regalías, que se han vuelto botín de guerra de la clase política también. A nosotros se nos ha dicho que en los próximos 10 años, desde el año pasado, o sea, ya van 9, ya faltan 9, Colombia tendrá una explosión de regalías que son minero-energéticas. Pero no se nos ha dicho que después de 10 años quedarán los huecos, los forámenes, los desastres y ya no habrá regalías. Pero mientras tanto, Carlos Arturo, la confianza inversionista de nuestro expresidente Uribe, que la mantiene el presidente Santos, logró que las transnacionales, desde el Cerrejón, pasando por Drummond y por todas las sudafricanas y canadienses que están en el país, hayan dejado de pagarle al Estado, datos de la DIAN, no datos de periódicos, de la DIAN, cerca de 10 billones de pesos en impuestos. ¿Sí? Entonces la pregunta que se hace uno por simple sentido común, ¿dónde está el negocio? Si no pagan impuestos, dan unas regalías que son como $1 o menos de $1, 50 centavos de peso por cada 100 pesos. ¿Sí? Aparte del daño que hacen, aparte del despojo a las comunidades, ¿dónde está el negocio? No, pues definitivamente usted le dio donde era. El asunto aquí es un asunto puramente de transacción económica. Es decir, el asunto es que ellos, a través de la vía de la disminución del impuesto de renta, ¿sí?, ellos obtienen unos beneficios y a cambio nos dan unos tratados de libre comercio que nosotros no sabemos utilizar. Es decir, cuando uno analiza la economía, por ejemplo, de Chile, que Chile también es un gran exportador de cobre, uno se da cuenta que Chile efectivamente en materia de renta, las compañías multinacionales que son las que explotan el cobre, ellas pagan muy bajos impuestos, pero por otro lado la economía de Chile crece por la exportación de frutas y de toda la dinámica económica que hoy tiene Chile, que inclusive hoy se ha convertido en el origen o en
el sitio de destino para todos estos colombianos que cada vez van generando las diásporas que se van por tiempos, unas veces para Estados Unidos, otras veces para Venezuela, para España, y ahorita están yendo muchos para Chile. El asunto es un asunto que tal vez coincide con lo que plantea el doctor David Andrade, y es que efectivamente nosotros no hemos encontrado un modelo preciso para poder generar una dinámica que nos permita que esa economía nos beneficie a todos nosotros. Ese es para mí, digamos, el elemento fundamental. Fíjense una cosa, tengo una experiencia que me dio mucha preocupación, que la conocí hace poco tiempo, y es el tema de la explotación del carbón que se hace actualmente en el Cerro de la Bandera. Allá en el Cerro de la Bandera hay una directriz de la Agencia Nacional Minera, Autoridad Nacional Minera, no sé, que tiene prohibida la explotación del carbón en el sector del Cerro de la Bandera. Y curiosamente uno, digamos, se da cuenta y va y mira cómo estos mineros están haciendo un desarrollo sustentable de ese sector del Cerro de la Bandera. Ahorita que los quieren sacar de allá. Y a todo el mundo le da miedo irlos a apoyar porque generalmente, lo que decía ahorita el doctor Andrade, generalmente cuando hay procesos de explotación minera siempre hay detrás grupos armados. Y resulta que la razón por la cual hay grupos armados detrás de eso puede ser por el tema económico, ¿sí? Pero también es porque el Estado es precario en garantizarle la seguridad y la vida de honra y bienes a quienes de alguna manera desarrollan alguna actividad económica. Y voy a poner, digamos, sobre la mesa el siguiente informe, que también son documentos oficiales. Hoy parece ser que el Estado como que ya no le interesa ni siquiera que encuentren las evidencias sobre las posturas que tiene, digamos, frente a ciertos temas que son álgidos para la sociedad. Decía el doctor Federico ahorita un tema sobre cómo el mecanismo de la ley se ha convertido en una técnica, digamos, para sacar del mercado una gran cantidad de personas y volverlas ilegales. Y le cuento una cosa, tal vez como si Alberto coincidimos en algún momento, y es que ya también las normas de tipo sanitario, desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria y las buenas prácticas de manufactura, también han comenzado a generar situaciones de ese tipo, y quienes nos escuchan en el departamento del Valle del Cauca pudieron vivir cómo a través de una norma el Ministerio de Salud volvió ilegal el sacrificio de aves, y de ganado en las diferentes plantas de sacrificio que habían en todo el departamento. Y hoy, para poder comprar carne hay que comprársela a un frigorífico que tiene una cosa. Sí, entonces, mire, fíjese que bueno, claro, no, pero, gran capital. No, y entonces, no, pero frigoríficos que tuvieron muy mala reputación en el pasado, ¿no? Los de Jumbo y los de asociados a la mafia y todo eso. El de Tuluá. Entonces, imagínense cómo terminan. Entonces, a mí me preocupa muchísimo eso. Entonces, usted comienza a mirar, sí, cuando uno se encuentra en estos escenarios, uno comienza a dar cuenta efectivamente que eso no es un tema de arepa, pues, que se produjo. Entonces, el tema de los mineros allá es que los mineros sacan un carbón, y el carbón lo venden, y entonces ellos viven de eso, viven además sobreviven. Ellos no tienen una dinámica. Entonces el Estado no ha logrado precisar, digamos, efectivamente qué es la minería artesanal, qué es la minería ilegal y qué es la minería intensiva. Yo creo que nosotros podríamos inclusive proponer en este panel, para que quienes nos escuchen comiencen también a pensar. Fíjense que yo no estoy tan de acuerdo con la dinámica de que vamos a irnos a tomar las calles, porque yo siento que, aunque en algunas ocasiones eso da algunos resultados, también genera mucho daño, también paraliza la economía. Yo pienso que nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a generar, como si Alberto lo hemos sostenido en público y en privado, que nosotros tenemos que comenzar también a cualificar a la gente para que las decisiones que la gente comience a tomar, pues obviamente desde el punto de vista político y comunitario, pues sean orientadas a que quienes estén representándolos tengan responsabilidad, no de acabar con unos y acabar con otros. David ahorita lo decía, es que, mejor dicho, como que nos aprovechamos, como que aprovechamos el manigús. O sea, nos tocó el cuarto de hora, le pusimos unos esfuerzos económicos y políticos a un candidato. Entonces, hermano, este es mi botín, me gané el baloto. Entonces echa a todo el mundo, y resulta que esas dinámicas van generando muchos problemas. Hay un documento del ministerio escrito por una gran cantidad, digamos, de expertos, y fíjense lo que dice el documento. Dice: a pesar de la grave afectación ambiental y social generada por la minería, en Colombia los títulos mineros se otorgan sin ningún tipo de rigor técnico ni jurídico, basados solamente en el principio de que, abro comillas, quien es primero en el tiempo es primero en el derecho.
Es decir, que no existe una cualificación del explotador minero y por consiguiente no existe un proceso de selección del mejor postor. Entonces, claro, cuando uno hace el análisis de la minería, del tema ahorita de las plantas de sacrificio, cuando uno habla, por ejemplo, del tema de la acumulación de tierras, uno lo que se da cuenta es que quienes legislan, quienes están, digamos, generando dinámicas de tipo normativo, pues no tienen claridad ni criterio sobre lo que ellos tienen en su cabeza y sobre lo que están trabajando. Fíjese, José Alberto, que nosotros alguna vez hicimos una cuenta con unos amigos en una tertulia sobre cuánto oro se sacó de Zaragoza. Y el cálculo que nosotros hicimos, teniendo en cuenta el número de personas que más o menos calculábamos que estaban allí, pues un cálculo obviamente sin el rigor que requiere, nos dio que le sacaron en oro, en plata, ¿sí? 3 billones de pesos a Zaragoza, 3 billones de pesos. ¿Y no le quedó un peso? No, pues le pagaron al municipio de Nanturis que 300 millones de pesos. Imagínese. Y al departamento nada, y a las familias nada. Entonces, fíjense que el tema es grave. El tema tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque es que además, hoy el agua que nos estamos tomando cuando abrimos el grifo esta mañana para bañarnos, ¿sí? Y de pronto mañana no lo abrimos, tiene que ver con esas decisiones. Y a los ciudadanos nos tiene que también generar una responsabilidad frente a lo que nosotros compramos y hacemos. Mirar pues toda esta tecnología, que en algún momento, perdóneme pues que a veces uno lo diga de manera, digamos, como tan pintoresca, pero a lo mejor quién sabe cuánta sangre hay detrás de este equipo electrónico que tengo aquí. Porque el coltán, el oro, se está usando precisamente para estos equipos electrónicos, para toda esta tecnología, y yo no sé hasta dónde, digamos, nosotros pudiéramos comenzar a generar una conciencia sobre la necesidad de poder nosotros disfrutar la vida y poderla vivir para nuestros hijos, David, para nuestras futuras generaciones, para nuestra vejez, para la tranquilidad de nuestra vejez, y sobre todo para podernos decir también, digamos, que dejó algún legado, o hizo algo que la sociedad, digamos, le hace sentir a uno bien en términos de futuro. Déjame que quedo, y voy a hacer una especie de caricatura porque quedo muy preocupado con lo que dice Carlos y lo que dice Federico, y se me ocurre esa caricatura. Ya parece ilegal si usted coge una gallinita y la mata para hacer un sancocho en Pance. Eso parece que la norma lo va a convertir en una ilegalidad, un delito, para obligarle a usted a ir seguramente a una gran superficie de capital extranjero y tenga que comprar un pollo estadounidense con hormonas, con inyectado y toda cosa para poder hacer un sancocho, porque si no va a quedar. Y esa caricatura es lo que, digamos, está ocurriendo con el tema de la minería. Usted es colombiano, usted va a desarrollar una actividad minera, no señor, usted es un ilegal. Usted es una multinacional que viene y que tiene poder de negociación, usted sí lo puede hacer. Entonces, y confirma lo que ocurre con el pollo, confirma que es una política de Estado, que es algo que está ahí, permanente, independiente del gobierno que llegue, va a seguir ocurriendo y va a seguir permeando otros sectores. Ayer escuchaba que con el arroz pasa, digamos, ancestralmente parece ser que quienes cultivaban arroz guardaban semillitas, de las mejores semillitas, y las guardaban para luego sembrarlas, y resulta que con una norma ya declararon ilegal esa actividad como contrabando, y entonces para sembrar arroz en Colombia hay que importar semillas, no se pueden guardar las semillas que dejan las cosechas. Pero hay otra ventana que yo quisiera que no dejemos de tocar en el programa antes de terminarlo, y es la llamada puerta giratoria de flamantes funcionarios públicos convertidos en presidentes de multinacionales mineras y energéticas. José Alberto, al revés. Presidentes de asociaciones, gremio y vaina dicen, ve, yo tengo que llegar al Senado, tengo que llegar al Ministerio a hacer una vueltica. Sí. Tipos que ganan 30 o 40 millones de pesos en la empresa, y uno le dice, ay, dándole un servicio a la patria, siendo secretarios o viceministros o ministros, ¿cierto? No, van a hacer la vuelta, van a hacer el encargo. Sí, ya te doy la palabra. Solo para que los televidentes tengan claro, Hernán Martínez fue ministro de Minas y Energía en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Hoy es miembro de Junta Directiva de Medora Resources, una de las empresas mineras más grandes del país. María Consuelo Araujo es canciller de la República, es presidenta de una de las mineras anglo-canadienses que está en el país. Estos son solo dos de los muchos funcionarios de todos los niveles de ministerios y de oficinas departamentales. El director del INVIMA a nivel nacional, santandereano, de Avidez Amapoyo.
No ve esas cosas, pero pareciera ser que la gente, nuestra ciudadanía, digamos que como que no se concientiza de esas cosas, ¿sí? Y entonces como que sus decisiones no son en la ruta de poder tratar de despojar ese tipo de dinámicas orientadas a que quienes lleguen allá, pues no es generar una dinámica de enemistad, ni que te vamos a acabar a vos, ni me voy a acabar yo, no. Es un tema donde nosotros tenemos que entender de que tenemos que convivir. Nuestro gobierno lo han vuelto instrumento al servicio de unos pocos. Está cooptado, sí. Lo cogió el narcotráfico y lo puso a su servicio. Lo cogieron los paramilitares y lo puso a su servicio. Lo cogió la guerrilla y lo puso a su servicio. Lo cogen los empresarios. Entonces la gente llena la boca diciendo, no, es que yo vengo del sector privado, yo he surgido de la clase empresarial y por eso vengo a prestar servicio obligatorio público. Mentira, cuento. Y por eso me duele mucho aquellos que tienen la valentía y el poder de dedicarse a la administración pública, de ser políticos de profesión, de hacer ese tipo de cosas, la gente los subvalora y los califica de ladrones y corruptos. Mientras que el bandido que supuestamente viene de la empresa privada a manipular los recursos públicos, a manipular la norma para un beneficio privado y particular, ese hoy aparece como si fuera un salvador de la patria, un salvador de la sociedad, una especie de cloro que va a limpiar todo. Hay que darle conciencia a lo que Carlos decía al ciudadano. Qué importante que se dediquen personas a defender lo público, a administrar lo público. Aquellos que estudiamos, por ejemplo, la maestría en gestión pública, aquellos que nos hemos dedicado al servicio público, que sean premiados por el voto popular y que vayan a administrar, no para unos particulares, no para los que nos financian una campaña, sino por el bien y el provecho de toda la comunidad. Y eso es lo que queda en la comunidad. Y le agregaría algo, David, de todas maneras importantísimo allí, y es que fíjense cómo hoy, por ejemplo, la dinámica económica está orientada o girando hacia que los grupos de poder ya no están en el tema del narcotráfico, porque ya el tema del narcotráfico se puso muy difícil, sino que ya están orientando a la minería. Entonces ya estamos comenzando nosotros a ver cómo, por ejemplo, están disminuyendo los cultivos de cocaína a nivel del país, lo acaba de decir la ONU. Ya estamos viendo cómo nuestra policía, a la cual aprecio infinitamente y le tengo un gran cariño, pero eso no me implica que no sea críticos con ciertas situaciones que ellos generan, están dando los famosos positivos con relación a, miren, usted nos ha notado una cosa, están cogiendo marihuana y cocaína a la lata. Y es porque los grupos que se encargaban de mantener la seguridad de ese negocio ilegal se han venido y se han migrado hacia la minería, porque entre comillas para ellos es mucho más fácil estar trabajando con un negocio que no tiene los ojos de la comunidad internacional, particularmente de los Estados Unidos, generándole escalamiento militar y cosas de ese tipo para un tema que aquí, digamos, tenemos una normatividad que, digamos, es supremamente floja. Yo creo que ese tema nosotros tenemos que trabajarlo y digamos que al final, fíjense esto, creemos que las disciplinas son absolutas, ¿no? Yo aquí vine como un panelista de tipo por el tema ambiental y sanitario, y resulta que ahora fíjense cómo revoltamos en el tema, y es una conciencia que todos tenemos que, digamos, de alguna manera tener. Correcto. Claro, Federico, la cuestión es política, y ahí sorprende de manera importante dos cosas: las decisiones que están tomando la gente de algunas familias que llegan del sector privado hacia el Estado, que son del sector político tradicional y que han tomado decisiones, pues eso que decía ahora David, pasa por el hecho de que la información vale. Eso de ir a hacer la vuelta, como dice David, tiene que ver con quién tiene más información en el momento de tomar una decisión. O sea, ¿por qué se están comprando unas tierras en los llanos y no son exactamente las personas más pobres, pero también las que menos contactos tienen en las altas esferas del país? Ese es un primer punto. Y el otro es mostrar de qué manera los diseños de esa política de Estado que se concretan en lo local y en lo particular en políticas públicas, también nos ponen a nosotros a hablar sobre cosas y que distraen la atención. Lo que el ministro de Hacienda dijo de que había una mermelada de las regalías, pues no son mermeladas, lo que hay es un montón de dulces que nos han tirado y nos tienen a nosotros botando corriente sobre esos dulces cuando están ocurriendo cosas como lo que se ha señalado aquí. ¿Cómo es posible que instituciones como la DIAN no regule, o sí regulan, pero dan el informe, ¿cierto?, en donde se han perdido por recaudos, por las extinciones tributarias, alrededor de 20 billones de pesos solamente en la explotación del carbón? O sea, 20 billones de pesos son 4 veces el presupuesto anual de Cali, más o menos, para que los
televidentes tengan eso en perspectiva. ¿Cómo Zaragoza va a dejar una explotación de 3 billones de pesos? ¿Hacían el cálculo ustedes? Sí, claro, 3 millones. Imagínense, entonces, es decir, ¿quiénes son los que están rentando realmente de esto? Y detrás del cuento de la regalía, pues eso es un dulcecito con el que nos han puesto a votar corriente, incluso las esperanzas de muchas instituciones están allí, ¿no? Conciencia está feliz porque tiene más plata por las regalías. A nivel de las localidades, pues los municipios están felices porque les va a llegar plata ahora de regalías, ¿cierto? Pero no estamos viendo la verdadera dinámica, y es que estamos agotando un recurso que no es renovable, el recurso minero no es renovable de un solo guarapazo, como decía José Alberto. En 10 años, ¿qué va a quedar? Y una observación muy pequeña, espejo de lo que ocurre en Estados Unidos, pero que ocurre mucho más grave en Europa. Una economía que subsiste lo siguiente: unos 2 o 3 sectores produzcan mucho, paguen una plata, y con esa plata nosotros le damos subsidios y le pagamos a la gente. Entonces, ¿qué hacemos con el campesino? Adjudiquémosle una tierrita y usted vaya y cómprele la tierrita, páguesela bien. Entonces el campesino dice: uy, jamás en mi vida he visto tantos ceros juntos. 10 milloncitos de pesos, todos 10 milloncitos se acabaron, y cuando acabaron, ¿qué? Entonces estamos creando bajo un modelo que dice: produzca usted, beneficie usted, pásenos un pedacito de eso que produce, yo con esto calmo con un subsidio y toda cosa. ¿Qué creamos? Una sociedad que no trabaja, una sociedad que no produce, y cuando se acabe ese billete dentro de 10 años o menos, ¿qué vamos a tener? Una cantidad de desempleados y de personas que no van a poder generar. Una gran falla del modelo, digamos, que se está haciendo. Europa ya lo hizo y ahí tienen problemas. Los europeos viven del Estado, ya no hay plata para mantenerlos, y entonces están en crisis. Pues David, es tan cierto eso que fíjese lo que nos está sucediendo en Cali. Nosotros, tal vez tú me lo decías en algún momento que tuvimos la oportunidad de hablar, Cali está saliendo del círculo de la competitividad. Sí, yo. Cali está por fuera del círculo de la competitividad, tal vez fuiste tú, José Alberto, no me lo mencionaste. La pregunta es, ¿qué le está llegando a Cali desde el punto de vista económico? Pues como que muy poco, y estamos viviendo todavía de una burbuja, de una ilusión, y resulta que lo que nos está llegando a Cali es unas hordas de desplazamiento berriondísimo, que nos está generando un impacto muy fuerte en términos del espacio público, de la movilidad y una serie de elementos. Yo creo que nosotros sí tenemos que ponerle mucho cuidado a eso, y con relación al comentario que me gustó de la caricatura, yo diría que nosotros con la minería, amigos panelistas, estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque el negocio no está en sacar extensivamente o intensivamente el oro, sino en la biodiversidad que tenemos. Lo que pasa es que eso cuesta billete, nos genera tiempo, y entonces cuando yo tuve la oportunidad de ir por la carretera Buenaventura en la maestría, ¿sí?, nos dimos cuenta cómo el negro se levanta, hace su batido, saca sus 3 o 4 gramos de oro y con eso le alcanza para 3 días, y él no se vuelve a preocupar por nada más. ¿Sí? Hay otro tema de minería que quiero dejarlo solamente ahí esbozado, y es lo que está sucediendo con la construcción de la carretera a Buenaventura. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero para el enchape de las fachadas de las casas se usa una piedra que es una piedra que uno generalmente ve en el camino. Las lascas. Bueno, ríanse ustedes. Se hizo la concesión de la vía y se metió un empresario a hacer los 2 túneles precisamente donde estaba la veta de la piedra. Pues el empresario la vio muy fácil y él cogió y sacó toda esa veta de esa piedra, la echó en unas tractomulas y fue y la vendió. Cogió el precio por oferta y demanda, cogió el precio y lo aterrizó y lo tiró al piso. Y en este momento está esa comunidad altamente afectada porque, digamos, económicamente están completamente aporreados. Entonces luego van y dicen que es que esa gente entonces se está yendo en contra del Estado. ¿Cuál es el negocio del señor de la vía? Hacer la vía. Hacer la vía. Y entonces ve una oportunidad de ganar de cualquier 3 centavos y afecta a toda una comunidad que está sentada. Esos son los fenómenos que a mí me parece que terminan generando factores que detonan violencia, en los cuales se mete cualquier otra cantidad de malandrines dañinos y generan, aprovechan, digamos, con los daños. Ojalá tengamos tiempo y oportunidad de hacer otros programas donde traigamos evidencias, experiencias del Chocó, del Amazonas, bueno, de los llanos orientales. Santa Marta está acabado. Exactamente, Santa Marta, el nordeste antioqueño. Es decir, es que el país está convertido en un socavón por todas partes, pero el socavón no lo están abriendo nuestros campesinos, ni nuestros nacionales.
están abriéndolo una cantidad de empresas de Canadá, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Japón, de Corea, de Brasil, que vienen, se llevan el oro, se llevan el níquel, se llevan el coltán, se llevan el carbón, etcétera, y después nos van a dejar esos forámenes, las aguas contaminadas, los páramos sin su reserva, su cobertura vegetal, sin aguas. Es una situación dramática que los televidentes tienen que entender y el ciudadano tiene que entender. ¿Sí? Sí, no, pues decíamos, los impactos indirectos colaterales parecieran ser los de una guerra. Hablando un poco de Santa Marta, ¿no? Una sobrina que había ido pequeña, quiso llevar a su hija porque tenía ese recuerdo de cómo era Santa Marta cuando ella la bahía más bella de América. Y entonces dice que ya no hay corales para bucear y hacer snorkel pues con caretas, que se mete la gente al agua y tiene que salir a bañarse pues porque sales con una capilla del carbón que la Drummond ha dejado por ahí, y que en solamente 10 años o 15 años, mientras ella fue y volvió con su niña, tuvo la oportunidad de hacer esos dos puntos en el tiempo, ¿no? ¿Qué afecta a eso? Algo que sí es intensivo en mano de obra, la minería no, que la minería la sacan unas máquinas y se transportan en unos trenes. El turismo. ¿Quiénes son los directamente afectados? Una población que tradicionalmente había vivido de eso y unas personas quienes no tenemos la oportunidad de llevar a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras a que disfruten de lo bello que es Colombia, por lo menos en ese sentido, ¿cierto? El tiempo se nos acabó, brevemente. Bueno, reparar. Yo pienso que la clave aquí es que las empresas que vengan a Colombia, que reparen los daños que generan. Cuando nosotros le ponemos a una multinacional o a cualquier compañía que si hace un daño lo repare, no pague por contaminarlo, no, que lo repare, la situación nuestra va a ser, digamos, un poco distinta y va a generar una dinámica de que económicamente, digamos, puedan ellos, digamos, devolvernos el daño o repararnos el daño, digamos, que Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Tenga presente, el problema mineroenergético no es un problema de los otros, es suyo y es mío, porque ya lo decía Carlos Arturo, aquí en el Cerro de las Banderas, que está dentro del perímetro urbano de Cali, aquí en los farallones de Cali, hay minería informal, minería ilegal. Aquí muy cerquita en el río de Agua, en toda la zona de Zaragoza, hay minería ilegal, minería informal y también ya está entrando la minería transnacional. Tenemos que preocuparnos, no dejémonos llevar por cantos de sirena. Los gobernantes y de manera irresponsable nos dicen, llegan las regalías, no nos explican qué significa un peso envenenado, porque las regalías, sin querer decir que no sean una fuente importante de recursos para el Estado, hay que estudiar si esas fuentes importantes de recursos para el Estado están contaminadas no solo de sangre, sino de contaminación para posteriores generaciones y por un futuro inviable para territorios amplios del país. Importante que les podamos exigir a nuestros políticos y a nuestros gobernantes informándonos. Un ciudadano informado es un ciudadano que defiende la democracia. Un ciudadano informado es un ciudadano que no es presa fácil de un político irresponsable. Un ciudadano informado es un bastión de la paz social. Buenos días.